Hola mis genios matemáticos, mi nombre es Alex Bustamante y en el día de hoy vamos a estudiar función cuadrática. Listo. Para este tema en particular, lo que vamos a verlo esto en 3 videos. ¿Sí? En el primer video vamos a encontrar únicamente o entender su forma general. ¿Sí? Recuerden que una función cuadrática son aquellas en las cuales una variable está elevada a exponente 2. ¿Sí? Si no recordamos el concepto de función, aquí les estoy dejando el enlace para que estudien lo que viene a ser una función. ¿Sí? Listo. La forma de la función cuadrática tiene esto: ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Donde tenemos que recordar lo siguiente, muy importante. El valor de a siempre multiplica a la variable que está elevada al cuadrado. Esto me permite reconocer rápidamente cuál es la letra a, porque puede que nuestra función nos la den desordenada. ¿Sí? Entonces, para que no nos confundamos, donde esté la x al cuadrado, al lado está el valor de a. Indica el tipo de gráfica. Las funciones cuadráticas tienen gráficas que se conocen como parábolas. ¿Sí? Entonces, con la A yo conozco si la parábola se extiende hacia arriba o se extiende hacia abajo. Muy importante que recordemos eso, ¿sí? El valor de B, en cambio, acompaña a la variable lineal. ¿Qué es lineal? Aquella que está elevada a exponente 1. Ahí está B, ¿sí? Como en el caso de acá es 5. Tenemos que también recordar eso. Me determina el lugar de los cortes en el eje X, ¿sí? Me indica en qué parte del eje X se van a encontrar los dos cortes o por dónde va a estar la parábola, ¿sí? Ya vamos a revisar con este ejemplo. En cambio, C es el corte en Y. El C es el punto exacto por donde pasa nuestra función cuadrática en el eje Y. A ver, esto de aquí lo entenderemos mejor con un ejemplo. F de x es igual a x cuadrado más 5x más 4. Primero, encontremos el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Qué me dice el concepto? Ya lo habíamos visto acá. El valor de A está acompañado de x cuadrado. No tengo un número visible, pero aquí entendemos que está el número 1. Eso es lo que tenemos que recordar nosotros. El valor de B está fácil. Número 5 y la C vale 4. Ya tengo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder entender? Ahorita lo que vamos a estudiar únicamente es cómo, a través de la función que me están dando, interpretar el tipo de gráfica que yo voy a tener. Esto es muy importante porque a veces en exámenes de admisión me dicen identifique la ecuación según la gráfica. Me dan una serie de opciones. Con esto ustedes la van a poder hallar muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, si veo que mi valor de A es mayor que 0, la gráfica es una parábola hacia arriba. Cuando el valor de A es mayor que 0, ¿sí? Aquí solamente vamos a trabajar con lo que viene a ser cuando tenemos la A positiva. El valor de B puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Si el valor de B es positivo o es mayor que 0, la gráfica va a estar pasando en la parte de X negativa, ¿sí? En el caso de este ejemplo, si graficamos esto, ¿sí? La parábola se va a extender hacia arriba y estos de aquí, estos cortes del eje X van a estar en la parte negativa. ¿Por qué razón? Porque el valor de B es positivo. ¿Y exactamente por dónde va a pasar mi gráfica? Por aquí. Por el 4 positivo en Y. Si es positivo, gráfica hacia arriba. Cuando el punto es positivo y la B es positiva, significa que se grafica en la parte negativa de X los cortes. Obviamente de ver, en el siguiente video vamos a identificar cuándo tiene cortes en X y cuándo no, ¿sí? Con dos formulitas y además del vértice. El valor de C, no importa si la es positiva o la es negativa, el valor de C siempre va a ser el corte por donde pasa nuestra gráfica, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Para que les quede mucho más claro esto. Vamos a trabajar con otra función cuadrática. Tenemos x cuadrado menos 4. El valor de A sigue siendo mayor que 0. En este caso el valor de A, al igual que el anterior, es 1. ¿Sí?
El valor de b, recuerden, es el número que es aquí. El valor de b es el número que acompaña a la variable lineal. Esta variable no es lineal, es cuadrática. Aquí no hay letra. Significa que b aquí es igual a 0. Y tenemos el valor de c igual a menos 4. ¿Sí? Ahora, al igual que en cualquier ejercicio de función cuadrática, si a es positivo, la parábola se extiende hacia arriba. ¿Sí? Si a es positivo. Pero ¿qué ocurre si la b es igual a 0? Cuando la b es igual a 0, van a ocurrir dos cosas. Primer punto que va a ocurrir, el c se convierte en el vértice. ¿Sí? Recuerden que el c es el punto o el corte en el eje y. En este caso va a cortar en menos 4. Pero como les estoy diciendo, cuando b vale 0, este se convierte en el vértice. En nuestro caso, este vértice estaría en 0 en x y menos 4 en y. Recuerden que el vértice es el punto máximo o el punto mínimo en una parábola. Si tengo a mayor que 0, obviamente va a ser el punto mínimo. ¿Y qué es lo otro que va a ocurrir? La parábola se va a dibujar exactamente en el centro. ¿Por qué razón? Porque b vale 0. Al valer b 0, esta parábola, el eje 0 en x, va a ser la mitad de la parábola, ¿sí? La distancia que hay en este punto y en este punto es la misma, ¿sí? Porque va a ser la mitad. Entonces recuerden, si yo tengo la b igual a 0, el corte en el eje y, es el valor de c, es el vértice, ¿sí? No tienen que hacer ninguna fórmula. Directamente el corte es el vértice. ¿Y listo? Recuerden que el vértice es un punto en x y un punto en y. Vamos a estar aquí con otro ejercicio, para que tengamos más claro. Vamos a hacerlo ahorita con un ejercicio de signo negativo. Escribamos menos x cuadrado más 4. Miren, el valor de a es negativo, en este caso vale menos 1. El valor de b es igual a 0 y c es igual a 4 positivo. ¿Sí? Entonces recuerden, es lógico, si cuando a es positivo la parábola se extiende hacia arriba, cuando a es negativo la parábola se va a extender hacia abajo. ¿Sí? Como b vale 0, va a estar exactamente en el centro mi gráfico. Y lo que les había indicado, cuando el valor de b vale 0, este punto de acá viene a ser el vértice. Ahorita está en 4 positivo, se encuentra aquí. Este de aquí viene a ser el vértice. En este caso el vértice sería en 0 y 4. La parábola, como se dan cuenta, se va a extender hacia abajo. En este caso el vértice sería un punto máximo. Recuerden, punto mínimo cuando a es positivo, punto máximo cuando a es negativo. ¿Cómo estamos comprobando aquí? Listo. Esto sucede, pero ¿qué sucede si yo tengo negativo y tengo también valor de b? También es importante que analicemos ese tipo de ejemplo. Tomen en cuenta, negativo, parábola hacia abajo, el valor de b es 0, significa que la parábola se dibuja exactamente en el centro del eje 0 en x, ¿sí? Está en el centro. Y c se convierte en el vértice. Muy importante que esto lo recordemos. A ver, hagamos un último ejemplo, pero en este caso escribamos más tarde. Tenemos menos x cuadrado menos 5x menos 4, ¿sí? Miren, si nosotros vemos, el valor de a es 1 negativo, el valor de b es 5 negativo y el valor de c es 4 negativo. ¿Qué es importante analizar aquí? Estos tres puntos son definitorios para poder graficar rápidamente, para poder entender qué tipo de gráfica tenemos. Como es negativo, ya entendemos que la parábola se extiende hacia abajo, ¿sí? Como c vale menos 4, entendemos de que la parábola va a pasar exactamente por el punto menos 4, ¿sí? Pero ¿qué ocurre aquí? Recuerden, cuando a es un valor menor que 0, como el caso de aquí, el valor de b, si es menor que 0, si es un número negativo, como es el caso de aquí, esto se grafica en la parte negativa, ¿sí? Entonces nuestra parábola va a estar graficada aquí, en la parte negativa
de del eje X. El eje X aquí es negativo, acá es positivo. Y con eso ustedes pueden interpretar mucho más rápido, o pueden saber mucho más rápido cuál sería la gráfica solamente con estas coordenadas, ¿sí? Ahora, supongamos que hubiera sido esta gráfica. F de x es igual a menos x cuadrado más 5x menos 4. Forma rápida. A vale menos 1, la parábola va hacia abajo. El valor de b es 5 y el valor de c es menos 4. Ahora, yo tengo la b positiva. Cuando el valor de a es negativo y mi b es positiva, ya no voy a graficar en la parte negativa de x, voy a graficar en cambio en la parte positiva. Entonces mi gráfica sería muy similar a la otra, pero va a pasar, en cambio se va a graficar aquí. Igual va a pasar aquí, sino que la gráfica va a estar en el eje positivo de x, ¿sí? Bueno, mis genios matemáticos, les dejo aquí un enlace para que ustedes sigan revisando más de estos ejercicios, sigan practicando. Nos vemos en la siguiente lección, en donde veremos las funciones cuadráticas, pero cómo calcular el vértice y los cortes en el eje X de existir, si es que los hay. Entonces vamos a entender cómo calcular eso, ¿sí? Nos vemos en otra clase.